Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Espero que estén muy bien, cuidándose, cuidando a su familia y a todas las personas que los rodean. Y en esta ocasión estoy súper contenta porque desde Suiza tengo a una psicóloga colombiana, así es. Ella es Mónica Riveros, es psicóloga online o presencial en español y está desde Berna, Suiza. Es especialista en el área clínica, tiene máster en migraciones internacionales contemporáneas y es experta en emergencias. Y hoy está aquí con nosotros para compartirnos cómo fue su experiencia al principio de la pandemia, ya que ella hizo una capacitación desde Suiza junto con uno de sus colegas para más de 500 personas a nivel mundial, y esta capacitación que ellos dieron fue para personas tanto de México, de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, bueno, países hispanohablantes a los que ellos estuvieron apoyando. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado estar en este espacio y pues te doy la palabra para que empieces a contarnos un poquito sobre cómo fue esto y por qué radica tanto la importancia de esta asistencia en emergencias durante esto que empezó de la pandemia y que no ha parado y que no sabemos cuándo va a terminar. Bueno, Cecilia, primero, gracias a ti por la invitación y por traer el tema, ¿no? Que es un tema tan importante hoy en día y tan álgido. Bueno, a ver, ¿qué te cuento? Como tú lo mencionabas, yo estoy radicada en Suiza, ¿no? Entonces, ¿cómo nació toda esta idea de capacitar a más de 500 psicólogos en Latinoamérica para apoyar desde el punto de vista de la psicología de emergencias, pues a nuestra población? Lo que había sucedido es que cuando comenzó la crisis en, en China, pues ya en Europa comenzamos un poco tímidamente a prepararnos, porque incluso nos cogió mal parados, ¿no? Y los primeros efectos pues los tuvieron los españoles, los italianos, como bien sabemos. Eh, y a medida que la ola iba saliendo de China, pues empezamos a analizar un poco todo el comportamiento eh, y toda la respuesta que se dio, ¿no? En ese país. Eh, y después del momento de la cuarentena de ellos mismos, ellos se dieron cuenta que existieron daños psicológicos, ¿no? Tanto en la población como en el personal de salubridad. Entonces, ellos entraron a prestar el apoyo psicológico, ¿no? Pasa la ola un poco por Europa. Todavía había mucho que aprender, habían pasado pocos meses desde que se conocía eh, pues la crisis real, que era lo que había sucedido, cuántas personas había afectado en China, y cuando la ola pasa el Atlántico, ¿verdad? Desafortunadamente ya habíamos visto las consecuencias, ¿no? Muchos trastornos exacerbados, mucha ansiedad, mucha depresión, eh, mucha violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando tienes que compartir con las mismas personas durante 24 horas, eh, el personal de salud a lo que se vio expuesta, y esperemos que la segunda ola no sea tan grave como la primera. Entonces, cuando el virus comienza a entrar en América Latina bueno, en Estados Unidos primero y en América Latina después, ya entramos como en cintura y nos dimos cuenta que era necesario eh, no dejar ese apoyo en salud mental para el después, sino intervenir inmediatamente en el evento crítico, ¿no? Porque esto es una emergencia, pero no es la típica emergencia en la cual tenemos un terremoto, una inundación, y después a las 24 horas, etcétera, empiezan a llegar los organismos de socorro, etcétera, pues si es una catástrofe o algo así. Eh, es un evento crítico, como tú lo dijiste al principio, continuamos ahí en este instante,
y hay que continuar prestando el servicio, ¿no? Entonces, de allí nació la idea de prepararse para apoyar psicológicamente, porque es que las heridas no son solamente físicas, sino también mentales. Sí, claro, y creo que esas son las más difíciles siempre de borrar, como ahorita estás comentando que las heridas también son mentales porque, o sea, lo físico, no sé, tienes un rasguño y bueno, se te quita, pero algo mental, o sea, muchas veces como persona y como ser humano no sabes cómo expresarlo o cómo decirlo o a quién acudir y muchas veces las personas dicen, no, no quiero ir a ningún apoyo psicológico porque yo no lo necesito y algunas veces es algo sumamente necesario porque un psicólogo obviamente no te va a juzgar ni nada y te va a ayudar a ver esos puntos. Pero a ver, platícanos un poco sobre cuál es más o menos esta diferencia entre ir a una terapia y este apoyo que ustedes dan en una emergencia. ¿Cómo se maneja esto? Ujú. Bueno, es muy importante la pregunta que tú haces. ¿Por qué? Porque en estos días dictaba una charla sobre moral y ética y derecho, ¿no? Y resulta que estamos en pleno. ¿En pleno en qué sentido? Desde el punto de vista moral, intentamos hacer cosas buenas. Entonces, todos los psicólogos entraron a intervenir sin saber que están interviniendo en una emergencia y que hay una especialidad en psicología, que es la psicología de emergencias, eh, la que debería entrar a apoyar. Ya te voy a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Después de esta moral viene entonces la ética, y es no tratar de hacer el mejor bien posible independiente de las consecuencias, sino de hacer lo correcto. Y lo correcto es que este espacio en este instante compete a los psicólogos especializados en emergencias, ¿sí? Eh, un médico general no te puede operar el corazón, por ejemplo, ¿no? O un médico, por ejemplo, un ortopedista, no te puede mandar medicamentos para una migraña, ¿verdad? Entonces hay especialidades para ciertos campos. Y de allí la psicología de emergencias. ¿Qué hace la psicología de emergencias? Ella no hace terapia, ella no interviene una patología psicológica, no hace un proceso de cambio, ¿no? Lo que hace un psicólogo de emergencias es un acompañamiento durante la situación de emergencias. Escucha, normaliza, apoya, ¿sí? Y eso es lo que nos compete. Claro, es una situación un poco, mm, al ser crítica y de largo plazo, pues es subgéneris, no es no es el típico evento de emergencias, pero hay que entender, por ejemplo, que si vamos a apoyar psicológicamente desde la emergencia, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros con la capacitación? Cuando nos hemos dado cuenta, o sea, ya la base estaba, digo yo, nos hemos Claro. dado cuenta porque estábamos muy pendientes de este asunto. Cuando venían personas con su trastorno exacerbado, eh, se remite y se remite a un psicólogo clínico. No es el psicólogo que está prestando el apoyo psicológico en emergencias el que va a intervenir sobre ese proceso, ¿no? Va a normalizar, va a calmar, pero si la persona necesita ser remitida, lo que estábamos haciendo era remitir. Y entonces así en los diferentes países se contaba con los números telefónicos para las intervenciones, para las remisiones, disculpa. ¿Mm? Ok. Y, por ejemplo, una persona que expresara que eh, estaba teniendo ideas suicidas, ¿no? Esto no puede ser atendido por telepsicología. O sea, ya ni siquiera es de emergencias. El asunto es que es un trastorno que no puede ser atendido a nivel online, ¿no? No. Entonces, lo mejor que se puede hacer, y en este y en otros casos, es remitir, ¿no? Entonces, de allí la diferencia entre el proceso terapéutico, que puede ser telepsicología, pero que no compete a este acompañamiento en un primer momento en la emergencia que tenemos actualmente en el planeta, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, ahorita ya en este momento que
pandemia prácticamente ya está como más avanzada, por así decirlo. No sabemos si va a haber segunda ola o no, cómo van a estar las cosas ahorita para el final del año. Eh, ¿qué se puede hacer ya después de ese acompañamiento? Porque más o menos, o sea, ya nos dimos cuenta de que nos tenemos que cuidar, de que determinadas cosas y negocios cerraron por un tiempo, por ejemplo, los niños que algunos van a volver a la escuela y otros no, que no se sabe esto, entonces, ¿se sigue haciendo más o menos el mismo proceso o cambia en algún momento? ¿O cómo es que se llega a dar esta atención con, pues, a las personas que quieren recibirla prácticamente? Porque, o sea, por lo que vi hubo mucha gente, como comentabas, ¿no? Hubo divorcios, gente que ya no soportaba a sus hijos o a su pareja o tenía problemas con su familia o con quien estuviera viviendo, o los que les tocó vivirla solos. Entonces cada quien experimentó algo de manera diferente. Ujú, ujú. Exactamente. El asunto con la psicología es que cada persona es un individuo singular e irrepetible, ¿no? Eh, Consejos y parámetros o lineamientos, pues podemos exponer muchos y también depende de qué tanto los afectó. Fíjate, la reacción psicológica final de la primera ola, por ejemplo, ¿no? No es la misma en una persona que habita en España a una persona que habita en Suecia o en Suiza, Claro, ¿no? Porque a unos les ha golpeado más que a otros, ¿no? sí, es Entonces, verdad. tiene que ver con cómo lo ha sobrellevado cada país, ¿no? La desescalada va con respecto digamos, a las consecuencias de carácter físico, psicológico, emocional, ¿no? Comportamental. Entonces, de acuerdo a todas estas variables, pues los mismos gobiernos, entre ellos aprenden como unas bases generales, ¿no? Pero de acuerdo a tu propia población, pues tienes que ser más severo, digámoslo así, ¿no? O más laxo, o te das cuenta que quizás se te fue la mano, ¿no? Y porque, por ejemplo, ahora hay mucha ansiedad. O sea, la gente no entiende, el ser humano, el cerebro, no entiende cómo hace 4 meses en algunos países decían que no se podía salir a la calle, ¿no? Y que tenías que ¿Verdad? desinfectar todo, tu ropa, tu comida, etcétera. Y hoy te dicen que mañana los niños van al colegio y no han encontrado Es verdad. medicamentos ni cura. Quizás esto está dado en términos del desconocimiento que se tenía del virus, ¿no? Hoy se tiene un poco más de conocimiento, digamos que el número de positivos es más bajo, entonces es más controlable, podría ser. Pero entonces mi respuesta es, depende de cada país, la desescalada es muy particular y también a nivel personal, porque por ejemplo alguien puede ser que nunca se haya acercado, como tú lo decías hace un rato, a la psicología y encontró que le pareció interesante. O sea, que quizás pensaba que no se podía hacer sino presencial y resulta que tuvo un buen apoyo psicológico, ¿no? Es Claro. válido y que decida ir presencialmente a visitar a quien le prestó el apoyo o conseguir otro psicólogo de manera presencial en principio, porque pues el ideal realmente sería este, ¿no? Si uno puede ir de forma presencial, ir de forma presencial. Si no, también lo puede hacer de manera online. Y bueno, eso también depende del enfoque de intervención, etcétera. Pero esto ya en términos, por ejemplo, de una asesoría psicológica o una terapia psicológica, eh, digamos, existirán todas las modalidades, ¿no? El que decidirá ir al psicólogo, el que habrá decidido que el servicio que recibió no era tan bueno y le quedó claro que no le funciona la psicología, también puede ser, ¿no? Entonces ya depende de cada persona. Sí, todo es válido. Y a ver, coméntanos un poco de cómo se da esta
esta capacitación a los psicólogos en América Latina. ¿Qué tal fue la respuesta o cómo ha sido la respuesta durante este tiempo? Y más que nada, ¿cómo ha sido también la participación de la gente en esto? Porque una cosa es que los psicólogos se preparen, pero la otra es las personas, o sea, si en verdad están tomando algo para su vida. Bueno, al final cada quien decide lo que toma y lo que no toma, pero más o Ujú. menos, o sea, coméntanos esto. Bueno, la intención era tener el servicio, ¿no? Y estar listos para prestarlo. Em, lo interesante es que la persona que coordinó en Latinoamérica, el doctor Diego Castillón, él es el director del Sindicato de Psicólogos y Psicólogas de Colombia y también trabaja muy de la mano con la Asociación Interamericana de Psicología. En ese momento la asociación entiende cuál es el objetivo del proyecto y nos avala, ¿no? El trabajo. Entonces, ahí es cuando empieza a ser de conocimiento de otros países, ¿no? Guatemala, Perú, México, Brasil, ¿no? Entonces, la red tiene llega a más colegas que se interesan por este tema y por capacitarse, porque es que lo que más nos importaba era que entendieran que era una intervención psicológica en emergencias, ¿no? Entonces, era prepararlos para esto. Se hizo la convocatoria y hubo muy buena respuesta, ¿no? Entonces se creó todo un organigrama, no éramos solamente dos, estaba el director, Diego, yo me encargué de la parte de la capacitación, entre los dos de generar el protocolo de intervención, o sea, de intervención entendida en el sentido de la psicología de emergencias o de la derivación a psicología clínica si era necesario. Eh, y teníamos a la vez unos coordinadores como de grupos, Ok, ¿no? Entonces, los psicólogos que entran a apoyar tienen estos coordinadores un asesoramiento también. O sea, no están solos. Si ellos tienen casos particulares, etcétera, siempre tienen el acompañamiento de este subdirector, llamémoslo así, y la gente empieza a conocer por diferentes fuentes que puede contactarse con nosotros y empiezan a hacerlo. Y hasta el día de hoy todavía se está apoyando gente dentro de este sistema. Claro, la idea es tan buena y es tan clara y es tan lógica que muchos, ya después muchos colegios de psicología, etcétera, etcétera, muchos gobiernos también entienden la necesidad de este claro. apoyo psicológico y ellos mismos crean sus equipos de trabajo. Entonces, pues hay muchas redes, lo cual no es un problema siempre y cuando estén bien capacitadas. Claro, y ahorita que comentas esto, que ya los gobiernos se dieron, por ejemplo, cuenta de la importancia de esto, sobre todo, o sea, la Organización Mundial de la Salud también dijo que se va a venir una crisis de salud mental a nivel mundial, entonces es sumamente importante porque como persona muchas veces no sabes cómo reaccionar. Bueno, la verdad es que nadie estaba preparado para algo así, ni nadie nunca en su vida lo había experimentado, entonces sí es sumamente complicado. Y tú como psicóloga, coméntanos qué ha sido o cuál ha sido como el reto más grande que has tenido durante este tiempo, enfrentándolo así con la pandemia, o qué has visto y te has quedado como de, no están haciendo una buena atención psicológica o ya cualquiera se está metiendo a hacerlo. ¿Cuál ha sido ese reto? Eh, bueno, al principio era como el que las personas que estaban trabajando con nosotros entendieran que no era terapia, ¿no? Pero estaban muy abiertos, entonces entendieron la diferencia. ¿Por qué? Porque esta es una rama nueva. La psicología de emergencias es una rama nueva y no es solo, digamos, en Latinoamérica, en Europa también, ¿no? Eh, ahora hay muchos proyectos
que, digamos, así como tú dices, bueno, ¿cuáles fueron las fallas? También, digamos, a nivel positivo, hay un proyecto, por ejemplo, en España, que ya está teniendo eco en Latinoamérica, que se llama UCI con H, y es la humanización de las UCI, ¿no? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que se necesita ese apoyo psicológico, ¿no? Para el paciente, para el personal de salud, etcétera. Bueno, ¿no? Y entonces, primero que se entendiera que no era psicología clínica, y claro, incluso me pasó a mí misma, que con el primer caso a nivel de la emergencia, ¿no? Es distinto cuando trabajas online, a pesar de llevar trabajando en esto 8 años, cuando tuve mi primera intervención yo misma a nivel online, ¿no? Eh, Inmediatamente te das cuenta de la diferencia. Y por eso digo yo, teniendo la especialidad, eh, con ese primer encuentro, cuando te das cuenta de la diferencia, pues imagínate a alguien que no tiene los conocimientos o la experiencia o la capacitación para, eh, no entras a romper el hielo como hacemos siempre en una entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Porque hay gente al otro lado de la pantalla que está en una emergencia, ¿no? Sí, Que tiene ansiedad porque puede perder la vida, que está aterrorizada porque tiene una persona en su propio espacio vital que puede atentar contra ella o sea, contra ella como persona, porque puede ser un hombre o una mujer, contra los menores de edad, por ejemplo, ¿no? Eh, Son, digamos, no, no es sencillo, no es sencillo. E incluso haciendo la, mm, el diffusing para los colegas, o sea, hacíamos también reuniones en las cuales se trabajaban situaciones que ellos habían tenido, ¿no? Se hacía una retroalimentación. ¿Qué aprendiste? ¿Qué mejoraríamos? ¿Cómo se puede desde la intervención de emergencias trabajar con ciertos casos, etcétera? El poder aprender de todos estos casos también, pues ayuda mucho a poder intervenir en este campo de las emergencias, ¿no? Entonces, no, se aprendió porque esperemos no volver a necesitar eh, este apoyo psicológico para ni una segunda ola ni un segundo virus, ¿no? O algo así por el estilo, pero creo que hemos aprendido bastante. wow, ahora que lo comentas, nunca lo había pensado por esa parte, o sea, que es en verdad una emergencia la que tienes. No tiene nada que ver como dices el sentarte con el psicólogo cuando vas a la típica terapia que te pregunta cómo estás, cómo te sientes, cómo qué ha pasado. O sea, no tiene nada que ver, es algo que prácticamente sería casi, por así decirlo, como cuestión de vida o muerte. O sea, si te sientes, por ejemplo, amenazado con la persona que estás viviendo o tienes algún problema, son cosas que se atacan en el momento, ¿no? Que van pasando poco a poco. Ujú, ujú. Wow. Y para ti, ¿cómo ha sido todo este proceso de trabajo online? Y ¿Y qué tanto lo recomiendas? O sea, porque estabas comentando que de manera presencial, pues, a lo mejor algunas veces es mucho mejor, pero ahorita, ¿qué tal te ha funcionado todo esto, aunque las cosas no las puedas hacer, pues, frente a frente? Ujú. Bueno, para aquellas personas que ya vienen trabajando en telepsicología desde hace años, realmente funciona, ¿no? Digamos, hemos visto que dependiendo del enfoque, si yo tengo un enfoque cognitivo-conductual, pues trabajo pensamientos. Y para trabajar pensamientos no necesariamente tengo que tenerte enfrente, ¿no? Claro, Podemos trabajar hoy en día con una cámara, yo puedo leer tu comportamiento prácticamente, que es la ventaja de una atención presencial, ¿no? ¿Cuándo se recomienda una intervención online? Cuando, por ejemplo, vives en un país donde no se habla tu idioma, ¿no? Donde las diferencias culturales son
bastante fuertes, ¿no? O diferentes. Entonces, pues recurrir a uno de tus propios gurús, ¿no? Yo siempre, y no hablo solo de la parte psicológica, también los médicos, ¿no? Yo pienso que la mayoría de los que hemos migrado, ¿no? Cuando hacemos un viaje de regreso a nuestros hogares, normalmente sacamos en la agenda un espacio para ir a visitar a nuestros médicos, Sí, porque son nuestros gurús, sí, es verdad. ¿no? Entonces pasa más o menos lo mismo con un psicólogo. Si tienes un psicólogo de tu región, uno que entienda las palabras que estás diciendo, porque la manera en la que tú te expresas del mundo es como lo ves. Entonces imagínate tener que ver o reducir esa visión, ¿no? A un vocabulario reducido de la otra lengua en la que, pues, te estás desenvolviendo en los últimos años, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. La otra es cuando no puedes acceder físicamente, ¿no? Porque vives en un sitio alejado o porque, bueno, hoy en día también el servicio por Internet, pues, si tienes la posibilidad, puedes corroborar, digamos, la hoja de vida de quien te está prestando el servicio, etcétera, está bastante bien también, ¿no? Solo que los cánones, pues, todavía son bastante conservadores y en principio, si puedes acceder a un apoyo presencial, es mejor aún, digámoslo así. Claro. Y Mónica, de toda esta experiencia, ¿cuál ha sido como la lección más grande que te deja el aprendizaje como más significativo, o sea, personalmente hablando? Durante la emergencia, Sí, 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 durante la emergencia. eh, digamos que la satisfacción más grande que me deja es que desde el punto de vista de la psicología de emergencias llevábamos ya más de 10 años tratando de hacer entender la importancia. Lastimosamente, pues este fue el único camino. No solamente para la psicología de las emergencias, fíjate que también incluso para la psicología. Wow, O sea, en este instante, con esta situación, eh, creo que se le ha dado el reconocimiento necesario a los profesionales del área de la salud, no solamente los psicólogos, no solamente los psicólogos de emergencias, también los médicos, las enfermeras, el personal de servicio de una clínica, la persona que atiende en el supermercado, en la droguería. O sea, aquí es cuando vemos en dónde se invierte, ¿no? ¿Dónde queda la educación? ¿Dónde queda el sistema de salud? ¿No? claro, Pienso que ese ha sido el mayor aprendizaje. Adicionalmente, a aprender a vivir con nosotros mismos, ¿no? Porque esto fue un espacio que dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero el es hecho real. de poder tener un espacio con nosotros mismos, con nuestros hijos, ¿no? El poder volver a cenar en familia, no sé, yo creo que finalmente todos llegamos al juego de mesa, ¿no? Eh, y quizás a escucharnos nosotros mismos. Han hecho muchos, los colombianos decimos apuntes, han salido muchos dichos jocosos, ¿no? Con respecto Sí, sí. a que todos los psicólogos, etcétera, dicen, bueno, escúchate a ti mismo, dicen, es que ya me caigo mal, ¿no? Porque no he hecho más que escucharme a mí mismo, pero pienso que salen cosas buenas, salen cosas importantes, porque hoy en día ya no tenemos tiempo. Si tenemos un minuto libre, lo primero que hacemos por reflejo es tomar el celular, Sí, es verdad. ¿no? Tanta Entonces, creo razón. que aprendizajes muchos, muchos. Sí, creo que esa ha sido una de las mejores cosas de esta pandemia, que hemos tenido tiempo, como dices, de conectar con nosotros mismos, porque algunas veces, o sea, estamos todo el tiempo con nosotros, pero estamos completamente en el mundo exterior y viendo la vida ajena o enfocado en otras personas, pero
nunca vemos hacia el interior, hacia cómo nos sentimos, no nos preguntamos cómo estoy, cómo me siento, nada. Y entonces esta creo que fue, como lo comentas, una gran oportunidad para conectar con nosotros y también con las personas que están junto a nosotros, o sea, nuestros seres queridos y demás que muchas veces, o sea, lo dábamos como por sentado de ahí está y está bien y ya, ¿no? Me da igual, pero ahorita, o sea, fue una época para darte cuenta de lo verdaderamente importante y lo esencial, así como también lo efímera que muchas veces llega a ser la vida. Tú acabas de mencionar la palabra, la vida. ¿Sí? Sí, 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 la vida misma. Mónica, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Algún mensaje que quisieras darle a nuestra audiencia? Bueno, el que decimos siempre los psicólogos de emergencias, ¿no? Eh, Hay que cuidarse mucho, cuidar a los nuestros y dejarnos cuidar, ¿no? Wow, Es básico y en este instante que estamos viviendo esta situación pues, crítica, hay que hacerlo a nivel físico y a nivel psicológico, o sea, mantener las normas, las recomendaciones mejor. Ese es el término, las recomendaciones porque el cerebro se adapta demasiado rápido, ¿no? Entonces, ayer nos dijeron que esto era extremadamente peligroso y hoy nos dejan salir a la calle, entonces llenamos los bares, las playas, todo como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, ¿no? sí, Entonces es volver a la normalidad, pero dentro de esa nueva normalidad, ¿no? sí, Aprender a vivir con ella. Y aprender a vivir también significa entrar en esa desescalada, ¿no? Eh, Se cometieron muchos errores, también hicimos mucho daño eh, aterrorizando, ¿no? Los gobiernos, el sistema de salud, todos. Eh, Quizás aterrorizamos a los más juiciosos eh, que lo hubieran podido entender de otra manera, ¿no? Pero pues el mensaje claro. iba para el público en general y, y pues tenemos muchos casos de todo tipo. Los niños, por ejemplo, ese sería otro mensaje, tener mucho cuidado con los niños porque ellos tienen otra manera de captar la información, ¿no? Entonces, nada más te dejo la reflexión que la escuché en alguna parte. Hace meses le decimos al niño que no podía salir al parque porque allá afuera había un virus monstruo, ¿no? Y Claro, hoy le decimos que salga. Y él dice, bueno, pero ¿y qué pasó? Ya ya lo se fue o mataron, qué ya, pasó. ¿no? No, ahí sigue, pero sal, ¿no? Y ellos apenas están aprendiendo, entonces nosotros nos acomodamos más fácilmente, pero los niños no terminan de entender y fueron los primeros responsables y juiciosos en esta pandemia. Es verdad, y creo que van a ser también de los más afectados porque, por ejemplo, en México yo vi que los niños van a regresar a clases presenciales hasta el próximo año. Y yo creo que más de lo que puedas aprender en la escuela, que sea a leer o escribir, sumar, restar, multiplicar, es vital desde que eres niño el tener el acercamiento con otras personas, el poder compartir en un recreo y que esto no se vaya a dar casi en un año. Es muy feo, o sea, y sobre todo pienso en los que son hijos únicos, porque digo, yo fui hija única y bueno, por ejemplo, por lo menos tuve la oportunidad de tener muchos amiguitos y de convivir, pero mis papás creo que me mandaron a maternal desde que tenía un año porque dijeron que socialice, pero ahorita es súper complicado. Ok, y en los términos que están mencionando, fíjate, para nosotros en edades medias, en el gran espacio entre los 20 y los 50 o los 60, eh, bueno, un año más, un año menos, pero en los niños y en un adulto mayor es tiempo que cuenta como oro, ¿no? Wow, Porque en el uno
el crecimiento y en el otro el deterioramiento. Cada día que pasa hace mella, ¿no? Guau, Entonces, son situaciones que hay que tener muy en cuenta. tienes toda la razón. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar? ¿Un último mensaje para quien nos escucha? Em, Como te decía, cuidarnos, aprender a vivir con la nueva normalidad. Esperamos sí que haya una luz, ¿no? Como dicen al final de este túnel, donde podamos volver a rehacer nuestras vidas sin tener que pensar en la muerte, por ejemplo, ¿no? Porque sobre todo para los niños es es algo muy fuerte tener que enfrentar este tema tan pronto, ¿no? Claro, Eh, no, cuidarse mucho y recurrir a un apoyo psicológico si sentimos que, que lo necesitamos, ¿no? Porque la idea es que quede claro que acudir a un psicólogo no significa tener problemas mentales, ¿no? Un psicólogo nos puede aconsejar, nos puede ayudar a desarrollar habilidades, nos puede generar estrategias 180 grados, ¿no? Él puede ver cosas que nosotros no podemos ver porque somos la persona involucrada en el problema, claro, ¿no? Entonces, recurrir a ese apoyo psicológico que pues hoy en día está en boga. claro que sí. Mónica, y antes de despedirnos, cuéntanos, o sea, si alguien te quiere contactar, cómo te puede encontrar, cómo estás en redes sociales, tu página, Ujú. cuéntanos, sí. Ok. Mira, a mí me consiguen en www.online guión al medio, psicoterapia.com, con P, ¿no? O mi correo, o el correo más sencillo electrónico es psicologiaenemergencias@gmail.com. Igual, en YouTube hay un canal precisamente donde están los videos para intervención psicológica en emergencias, para apoyo según grupos de edad, según, por ejemplo, para apoyar a personas con discapacidad, etcétera. También desescalada y intervención con personal de sanidad. En YouTube estoy como psicóloga guión al piso online 01, pero igual con el nombre Mónica Riveros aparece inmediatamente, pues se encuentra en Google. Y bueno, pues si en algo puedo servir, con mucho gusto, aquí estoy. Muchísimas gracias, Mónica. De Ok. igual forma, yo les voy a dejar toda la descripción y todo lo que ahorita nos acabas de decir, Mónica, al final aquí del video para que tengan la dirección y sea más fácil que directamente den clic y accesen tanto a su página como a sus redes sociales. Y Mónica, muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia, esta labor tan bonita que hicieron de capacitar a más de 500 psicólogos en América Latina. La verdad es que no cualquiera tiene la intención de apoyar y fue increíble, sobre todo porque en esta época, pues, si nos apoyamos entre todos, vamos a salir o sea, vamos a salir mejor parados de esta situación y adelante muchísimo más pronto. Yo me despido de ustedes, les mando un beso y un abrazo enorme y recuerden que estoy como Un Minuto con Ceci en todas las redes sociales. Síganse cuidando mucho. Mónica, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho tú también y un gusto conocerte. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos escuchando hasta la próxima. Chao.